¿Está en qué, más o menos, en qué capítulo es? Creo que en el 17, ya lo busco. Síganme, mamá. Continuamos entonces con el segundo argumento, es el argumento cosmológico. Este argumento viene de la palabra cosmos, que significa orden. ¿Sí? Cosmos en griego significa orden. Obviamente que después se le dio la connotación de universo, ¿cierto? Y se le dio la connotación de mundo, Sí. como tal. Pero vamos a detenernos un momento en la palabra cosmos como orden y habla sobre la gran causa. Dice que todo lo que existe en el mundo debe tener una causa adecuada. Y siendo así, también el universo la debe tener. Es decir, una causa indefinidamente grande. O sea, este argumento habla sobre que todo en el universo tiene una causa, tiene un principio. Y como el universo mismo debe tener una causa, un principio, entonces, después de... Volvemos al punto, ¿sí? Vamos de lo particular a lo general. Sí. Vamos mirando, bueno, este río tiene una causa, este continente tiene una causa, este planeta debe tener una causa, el sol, las estrellas deben tener una causa. Entonces, al final de todo ese silogismo, al final de ese razonamiento, llegamos a la conclusión de que Dios existe. ¿Sí? Se dice que el argumento cosmológico, el argumento de la gran causa, pues es el argumento más fuerte que la filosofía ha presentado sobre la existencia de Dios. No hay, digamos, alguien que, me gusta ese ejemplo, que lo escuché una vez, alguien que diga que abandona una casa, ¿cierto? Y vuelve al pasar 1, 2, 3 años y encuentra la casa mejor que lo que la dejó. Todo en el mundo, todo lo que conocemos, tiende al desgaste y tiende al desorden, ¿cierto? Para encontrar el orden, ¿qué tenemos que ir? No ir hacia adelante, sino ir hacia atrás. Para encontrar el orden en las cosas debemos ir hacia el pasado. Y yendo hacia el pasado, encontramos la gran causa primera de todas las cosas, que es Dios. ¿Sí? Si usted hoy deja, digamos, la habitación sin la cama sin tender, mañana llega y no es que esté tendida mágicamente. Sí, señor. Antes se encuentra más polvo, más suciedad, ¿cierto? Más mugre. Entonces, si queremos ir a la causa primera o al orden, debemos ir hacia atrás, porque todo tiende hacia el desgaste, hacia el desorden, hacia la destrucción. Nuestros mismos cuerpos son evidencia de eso. Entonces nos muestra este argumento, ¿sí? De que aunque no prueba a ciencia cierta la existencia de Dios, sí muestra a un gran arquitecto que diseñó todo lo que conocemos. Supera obviamente el argumento cosmológico, porque pone en claro un punto que este argumento que este primer argumento no nos mostró, y es la inteligencia y el deseo. El argumento cosmológico, el argumento de la gran causa, muestra inteligencia en el diseño del universo, en el diseño del mundo, en el diseño de nuestros propios cuerpos, de nuestro entorno, y muestra un deseo, ¿cierto? Entonces ya deja de ser una gran fuerza o un absolutamente perfecto que solamente existe y ya, sino que muestra a un ser inteligente, capaz de tomar decisiones, capaz de ejecutar sus decisiones sobre lo que va creando. ¿Sí? ¿Sí me entienden el punto Sí, señor, particular? sí. No necesariamente habla de un creador que nos ama, no necesariamente habla de un creador que por amor creó todas las cosas, o no, simplemente habla de un ser que tiene un deseo de crear, de un gran arquitecto. La evidencia teológica indica solamente la probable existencia de una mente que está encargada, cuando menos de una gran parte, del control de todo lo que hay en el universo. ¿Sí? Una gran mente que controla, organiza, diseña y crea en suficiente medida para justificar pues su propia
existencia. Los actuales teólogos sociales rechazan este argumento, juntamente con todos estos argumentos, ¿sí? Pero hay un grupo de teístas que retienen la gran causa, que retienen el hecho de que Dios sea la causa primaria de todo. No es pues muy difícil de comprender. Tenemos el primer argumento ontológico: hay alguien perfectamente superior, porque la perfección, ¿cierto?, es evidencia, es un atributo de la existencia. Sin perfección no podría haber existencia, y sin existencia no podríamos tener perfección. Entonces somos existentes, existimos, debe haber alguien perfectamente que también existe. El cosmológico habla sobre el gran arquitecto, sobre la gran causa, sobre alguien inteligente, ¿sí?, que toma decisiones sobre lo que crea. ¿Alguna pregunta sobre ese argumento o alguna aclaración? ¿Quién planteó ese? ¿Anselmo? No, ese no tengo quien lo haya planteado. Pues hay varios, digamos, que lo defiende Sí, Kant, lo defiende Imagínese, Kant, estaba mirando porque pues, mi hijo le toca ¿Cuál? ¿Genghis Khan Emmanuel. o Emmanuel? Manuel. El de la tarea de la vez pasada. Sí, que anoche por ahí le ayudé un pedacito y imagínese, con el pensamiento de Kant, y tiene una razón real de peso. Por ejemplo, dice que la mente infantilista de la persona adulta que no enfrenta las responsabilidades dentro de una sociedad se hace a sí mismo una mente perezosa y cobarde. Eso son ese planteamiento, ¿sí? Continúe, mi hermano. Entonces yo vengo pensando que hay una parte ¿Algún teléfono? Ah, sí. hay una parte secreta en el pensamiento de todos los hombres que está hablando de la verdad de Dios. Sí. Entró el apóstol Pablo y vio el aerópago. sí, al Dios no conocido. Y él no los atacó, sino les vio por el filo de que había unas evidencias en la mente de los atenienses de la existencia de Dios por su razonamiento, o por su razón y por su comprensión sobre el cosmos. Pero ese es el velo, como el lado secreto de Dios. O sea, mi mente, aunque está embotada por el pecado, una parte de mi mente acepta y se sienta y escribe una cierta inspiración. Es una inspiración secreta de lo secreto que ha hecho Dios en el hombre. Y obviamente, pues el pensamiento no va a decir, no le va a atribuir Es que gloria. una mente cobarde es eso. La posición ontológica. Vaya, mire usted un cristiano cuando le preguntan algo del Señor, el temor y el miedo que le da de hablar del Señor abiertamente, como si Él fuera algo que tuviésemos que esconder. Me es más importante su amistad que Él sea glorificado. ¿Sí me entiende? Porque usted puede ser mi jefe, o porque usted puede ser la persona que me está colaborando, o por X o Y razón. Es que la verdad de eso, mi hermano, es que es solo el Espíritu del Señor el que le da a usted el que se ha aguerrido en las cosas. Es más, para pararse donde se tiene que parar. Vuelvo otra vez, es que en el asunto pecaminoso nosotros hemos idealizado un Dios que no existe. ¿Me comprenden? Y la evidencia del Dios real que sí existe. El Dios real no está sujeto a mis caprichos. O a mis necesidades. Correcto, mi hermano. Si no tengo salud, si no tengo dinero y ando solo por el mundo y todo el sistema me rechaza, entonces yo soy un pobre miserable que no tengo ningún Dios. Pero si usted es un hombre que debido a este sistema tiene trabajo, tiene ingresos, tiene familia, vive bien, entonces usted sí tiene un Dios. Y usted cree en un Dios, pero que usted no tiene una relación verdadera ni personal con Él. Que es lo que siempre hemos peleado y es lo que hemos atacado. Muchos que se dicen creer en Dios van para el infierno.
porque no han tenido una verdadera relación con Él. Y ahí es donde el corazón nos engaña. ¿Sí me comprende? Yo no lo baso porque el día de mañana estaremos tapados de dinero, y eso habla de nuestro Dios, jamás. Es que el apóstol Pablo lo definió bien en ese punto, ¿sí? Sé vivir en lo estrecho y sé vivir en la abundancia. Con Porque todo fue y tan por todo. formado que no le salió como espontáneamente el pensamiento, porque le ha tocado ser pobre o pasar una estrechez, digamos. Y unas necesidades Sí, bravas para ese tremendas, hermano. siendo de semejante calibre y de alguna forma habiendo sido recibido con todas las riquezas que pudo haber recibido también por el mismo calibre, y él no se sienta en las circunstancias, sino él camina en la formación como el Señor ha moderado todo. Se le atacó hasta por la esposa y dijo, ¿acaso es que yo no puedo traer una hermana y un como día, esposa? No, y un día iba muy tranquilo, iba a ir a predicar el Evangelio. Tercer viaje misionero que fue. Iba a predicar el Evangelio, iba por el barquito, quebrado el barco. Y 3 días en alta mar en la noche, ¿sí? Y dice que perdió la esperanza de vida, de vivir. O sea, la existencia humana la perdió ahí. Y cuando pierde la existencia, Sí. de vivencia, ahí es donde el Señor se le revela a él. Que Dios aseguró a predicar, pero Dios aseguró a predicar en su fuerza. Ese es el Estaba punto. cumpliendo. Dios no se mete en nuestra cajita doctrinal y es lo que siempre hemos venido peleando. No, y si Él se quita, Él se quita. Y si Él se presenta, Él se presenta. Entonces no puede uno, por más de que vaya uno viajando con la doctrina del Evangelio, la doctrina del Evangelio tiene que venir con la fuerza y la calidez de Él, para que mi mente no me engañe. O más bien, para que el pecado no engañe mi mente, más bien. Que días escuché a una persona que me decía, yo estoy, muchacho, estoy en la universidad y le dije, ¿cuál es el objetivo de lo que usted está estudiando? La mayoría busca su diploma, pero es raro el que lo escucho que está enamorado de lo que está estudiando. O entiende para qué está estudiando. Cosa contraria, y aún a los creyentes también les pregunto, ¿por qué estudia? Porque quiero conocer. Pero ¿qué es lo que quiere conocer y a dónde quiere llegar? La morbosidad que hablaba su mujer que día, ¿sí? Y es la mente morbosa quiere ir a conocer a Dios. Y el creyente, nosotros queremos acercarnos y conocer a Dios. Pero es nuestra mente, no el Espíritu Santo. Porque cuando es el Espíritu Santo, yo no quiero ir a conocerlo. El contraargumento. O sea, la forma de expresar la ontología en la persona natural y poderle tumbar, no, sino afectarlo o modificarlo en alguna forma con la presencia del Señor. Tal vez ensillándole un poquito su necedad, pero al mismo tiempo llevándolo a su propia necedad y confrontándolo con la Nos dice evidencia el Señor, de la nos dice el Señor que cuando muere el rico y Lázaro, el rico no dice, creo en Dios. Dice, no, déjenme salir para que no vengan acá. Aún en el mismo infierno, en el mismo sufrimiento. Correcto. Y en eso no hay frustración. Nada de las evidencias de la creación nos va a convencer de la existencia de Dios, nada. Solo el Señor mismo con el Espíritu Santo. Y creo que ese es el punto de lo ontológico, ¿no? Más crucial que hay. Siga, Alecito, ese. Es que remarcar el punto de tal manera, porque es que pasamos por lo ontológico y decimos, sí, es que, pero es que yo tengo que darme cuenta de eso. Yo tengo que darme cuenta si verdaderamente estoy o no estoy. No, y es que la realidad, aún yo en la tengo el misma bolsillo lleno, debilidad. tengo algo acá. Y Si cuando se engrosa mañana el tengo el corazón. bolsillo vacío, tengo algo acá. Y mire cómo mi pensamiento se enfrenta frente al Señor según la circunstancia y no frente al Señor según el Señor. Y comenzamos a debatirnos. Y ahí es donde el Señor comienza a golpear duro la estructura de nuestro razonamiento. No de nuestra razón, nuestro razonamiento pecaminoso. Y Él no necesita mostrarse en su fuerza, ni en su poder, ni en su majestad, porque el solo hecho de estar aquí hablado, sentando algo de Él, es la evidencia de su bondad. Y que hoy hablaba con un muchacho que está en una crisis, le decía, mire, ¿qué dice el proverbio? Más vale perro vivo que león muerto, eso dice.
Y mientras haya esperanza vida en la tierra, hay oportunidad. Esa es la realidad para el creyente. La realidad para el creyente no es que la alacena esté vacía, o que mis hijos todavía no hayan pagado el colegio, o que yo esté sumergido en una crisis de trabajo. Esas no son las evidencias reales de Dios. Son la cotidianidad de nosotros. El tiesto con los tiestos, como dice la Escritura. Aunque Él tiene cuidado de nosotros, Sí, no es para Él la importancia, y el Señor mismo lo determinó, que nuestra fuerza, nuestra convicción, nuestra fortaleza es el reino. Y es que he estado estos días meditando en Job. He estado meditando en Job sobre sus sacrificios para su familia, todo lo que él hacía, cómo se le mueren sus hijos, cómo entra en una crisis, cómo es desechado por la sociedad. Y yo pasé y lo miré por un momento y dije, no, este man no tiene a Dios. Qué pena. Y entré con los otros 3 amigos a aconsejar a Job, porque mi razonamiento me llevó allá. Ya eran 4 amigos. Entonces ya llegó Eliú, sí, claro, ya llegó Eliú, y nos dijo, vengan un momento, ¿ustedes qué les pasa? Sí, porque es que me gusta como estacionarme, Sí. pasar con ellos, mirar los siervos de Dios ahí donde están. Yo creo que la única forma de llegar correctamente. Y yo dije, Señor, Dios mío, ten misericordia y ayúdanos a que nuestra doctrina no sea otra cosa, porque buscamos salidas aquí, buscamos salidas allá, y la estrategia del mundo siempre nos atrapa de cualquier manera, mi hermano. ¿Y qué hemos estado sufriendo todo este tiempo? Sí, Nosotros. es un desgaste muy Un bravo. quebrantamiento duro, ¿entiendes? Y todavía seguimos en la negociación, y quién sabe hasta cuándo dura ese quebrantamiento. Puede durar un par de años más, o un tiempo X, sí. Pero la finalidad del Señor es mostrarse en el resplandor de su santidad en sus hijos. Y no podemos transmitir otra forma. Pues sí podemos transmitir, sí, porque antier pensaba eso, sí, qué diferencia hay entre nosotros que nos hemos matado la cabeza estudiando, cuando llega un bebé en el evangelio lo tumba uno en un segundo, sí. No, pueda que no lo tumbe, No, pero en alguna forma lo tumba, sí. porque es que Bueno, sí. esta riqueza que estamos teniendo, que es lo que la gente no valora, pasa cuando nosotros pasemos de este lado al otro. Me refiero a cómo el Señor puede vaciar un momentico de Él en una persona no letrada ni demasiado formada, y rebasarlo a uno en el entendimiento en cuanto al Señor. Bueno, esa es una obra de Él, pero es de Él. Y sentarlo a uno por un momento, y dejarlo suspendido en la ignorancia, después de haber sido preformado o formado en cierta forma. Señor, ¿será tú el Cordero? ¿Eres tú el Cordero o esperamos a otro? ¿Sí? Y en otro tiempo, oh Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y toda la fuerza del entendimiento ahí. Por el Espíritu Sí, del y Señor. en otro momento, ¡prá! Sí, la sentencia de la muerte encima, como le pasó al hermano Pablo. Y yo creo que a nosotros nos ha venido pasando algo así similar, pero con otras formas, con otros métodos del Señor. Es que con el sistema ¿para qué le sirve a usted ser sabio? Tenga plata, pero ¿a usted qué le sirve ser sabio? Eso no sirve de nada, usted morirá y perecerá su sabiduría con usted, dicen muchos. Pero eso no dice el Señor. Sígame, hermano. Continuamos con el tercer argumento. Es el teleológico. ¿Qué es eso? Habla sobre el propósito. ¿Sí? ¿Tele Tele de propósito. o teleo? Ah, sí, tiene que ser teleo. De propósito. Propósito, teleo, propósito, no sabía. Va como digamos, como de la mano con el cosmológico, ¿sí? Hay un gran orden, ese gran orden, ¿cierto? Tiene un propósito. Tiene un propósito. Por donde quiera que uno mire, por donde quiera que contemple el mundo, la creación
como tal, el universo revela inteligencia. No fue hecho al azar, no fue formado simplemente De un Big Bang. exacto, ¿sí? No, que el Big Bang lo apoyan con ese punto. Me gusta mucho digamos, la ilustración que habla sobre que si el Big Bang pudo crear el universo sería como de la explosión de una imprenta. Y que yo también lo creo, yo también lo creo. Yo creo en el Big Bang de Dios. No sé. Lo cierto es que por donde quiera que uno Pero observe, no en el Big Bang de la por donde evolución. por donde quiera que uno observe el universo tiene inteligencia, tiene orden, hay armonía, Sí, ¿sí? sí. Hay un designio, hay un deseo sobre cada una de las cosas particularmente. Obviamente nos habla, ¿cierto?, sobre el propósito del gran ser superior, sobre el propósito de una inteligencia superior absolutamente perfecta y de la producción del mundo con fines en particular. Esto me habla de por donde me viene llevando a su merced con esta enseñanza en los puntos, es que me está cogiendo de la mano por el razonamiento y me está llevando a que tenga una evidencia de Dios. Ese es uno de los propósitos principales. Pero como hablábamos al principio, no puede ser el razonamiento la base. ¿Sí? Pero por ahí me va llevando. No puede ser el razonamiento la base porque fue lo que hicieron todas estas escuelas filosóficas. Sí, sí. ¿Sí? Tomaron como base el razonamiento humano, ¿sí? Como el ejemplo que poníamos hace rato de Anselmo, y luego de una gran meditación, de tiempo de meditación, llegaron a la conclusión de que Dios existe. Tiene que ser la fe la que arrope el razonamiento, tiene que ser la fe la que arrope la razón y le demuestre a la razón la existencia de Dios. Pero por medio de esa demostración No le demuestra, se presentan le hago esos paréntesis, argumentos. no le demuestra la razón, sino que toma la razón del hombre que le pertenece a la fe. La mente no le pertenece al hombre, le pertenece al autor. Pero la mente, como está golpeada por el pecado, la mente dice, es mi razonamiento o es mi razón. ¿Sí me comprende el punto? Sí, señor. ¿Por qué planteo eso? Porque me ha tocado sentarme con el médico y me ha tocado sentarme con el psiquiatra. Hermano, si usted no tiene una convicción bien fuerte, el psiquiatra lo vuelve a estar ropa de trabajo, lo tumba. ¿Entiendes? El peso que tienen del razonamiento es un peso que tiene peso. Y que nos convence, En la experiencia. Nos convence. Nos convence No, ellos tienen la ciencia está Esos aplicada. hermanos ya me asustaron. La ciencia está aplicada, pero el pecado, la oscuridad del pecado en ellos, envejece, mancha la ciencia. Es que la ciencia no es del hombre, es de Dios. Sí, señor. Cosmos. Cuando este señor voltea y mira semejante cosmos, él queda exhorto mirando hasta donde puede tener comprensión sobre el universo. Pero el pecado lo engaña, lo tiene oscurecido y no puede ver la causa del cosmos. La evidencia real, la fuente no la puede ver. Como le pasa al médico. Hay médicos excelentes, médicos buenos, que usted entra y son excelentes como un buen mecánico, son excelentes. Pero obviamente que la ciencia se la colocan a manos de la oscuridad, del engaño. Y aunque por otra parte en la soberanía del Señor, están haciendo útil para lo que tienen que hacer, ser útiles. Sí, porque para eso son útiles. Sí, Para ser inútiles. Claro, para ser inútiles por su razonamiento, pero son útiles. Son útiles que para si ser inútiles. con este dolor que tengo aquí de hígado, pues dígame por favor. Sí, claro. Sí, y él va y me dice, haga esto y esto, y es efectivo, me quitó el dolor de hígado. Me dio la receta para el momento. No tocó mi alma, solamente tocó el hígado. ¿No es un bien de Dios? Sí, así es. ¿Ve? Pero hasta ahí. Vamos en el que, primero, en el que existe un ser supremo. 2, que creó el universo. 3, que le ha dado orden. Orden y propósito. Todo en el universo. Todo en el universo tiene orden y propósito. No hay nada que podamos encontrar en el universo que no tenga su razón de ser. ¿Sí? Perdóname si de pronto me voy un poco o abuso con lo que les voy a decir. Pero vamos como en una evolución
¿cierto? De pensamiento. De pensamiento, sí. Sí. Desde una mente primaria simplemente existiendo en su perfección, pasando, como su merced lo decía, por la causa de todas las cosas como creador, pero no solamente como un creador, como alguien que hace una mesa y ya, la pone a vender. No, hace una mesa con un propósito específico. Me voy más a la involución, perdón. No me voy a la evolución, como estaban hablando ahorita. De pensamiento, Sí, de pensamiento. me voy a la involución. Es la única causa por la cual puedo como empezar a colocarle orden. Sería más bien de lo particular, como dijo el hermano, lo general. Ahorita lo que está diciendo, sí. Es que nosotros, Ahorita está revelando la revelación, está mostrando la revelación general, la creación, todos los puntos de la creación. en nuestra, lo que su merced decía, en nuestra mente manchada, En el cosmos el hombre se pierde, Señor. en nuestra mente manchada por el pecado, siempre que nos hablan de un tema espiritual, y no sé si se han dado cuenta de esto, la tendencia es ir de aquí, de mí, de lo particular, a lo general. Sí. Entonces, cuando veo en la Biblia alguna evidencia del poder de Dios, instintivamente, no sé por qué, si venga del pecado, me imagino que sí, quiero primero que se haga viva en mí, ¿cierto? Ese tipo de experimentación, y de esa manera la puedo creer. No puedo creer en las experiencias de los demás. Sí, No señor. quiero creer en las de cierta experiencias de forma, los sí. demás. Exactamente, por eso separó el apóstol, perdón, separó a Daniel. Y yo solamente, Daniel, vi la visión, y los que estaban alrededor mío no la vieron, y a Ezequiel le pasó lo mismo. Yo solamente la vi, yo solamente caí enfermo, los demás huyeron, pero no entendieron por qué huían. La revelación fue particular, pero cuando él la expresa, nadie quiere aceptarla porque no fue la propia evidencia de ellos. Exacto. ¿Sí? O lo que le pasó al apóstol Juan. No convencemos por la sanidad de mi enfermedad, es la señal, pero no convencemos al pecador. Creo que sí, señor. Una de las evidencias más claras que la Escritura muestra está, no sé si recuerdan ese versículo, el Señor llega a Jerusalén. No me encontré el versículo. Llega a Jerusalén y él, obviamente que en Jerusalén conocemos, ¿no?, que los fariseos más radicales de la época del Señor estaban en Jerusalén. Sí, Había fariseos por toda la región de lo que era Galilea, y había unos por ahí en Perea y esto, pero no eran tan radicales como los que habitaban en Jerusalén. Y cuando el Señor en un momento llega al templo, sé que está en Juan, pero no recuerdo, ellos le dicen: ven, dinos abiertamente aquí delante de todos, ¿eres tú el Mesías o no? ¿Sí? Y el Señor les dice: desde el principio les dije que sí, pero ustedes no me pueden oír mis palabras. Ustedes no quieren entenderme, no quieren oírme, no quieren entrar en razón, y me preguntan otra vez lo mismo. Obviamente que la pregunta era para acecharlo mortalmente, ¿no? O sea, si él declaraba abiertamente que era el Mesías, podían echarle mano, pero él toma ese argumento que ellos tienen, lo que se conoce como el argumento ad hominem, donde usted expresa una idea y con esa misma idea lo atrapan, que es lo que a veces la psicología hace con nosotros, ¿no? Decimos alguna cosa y la psicología nos atrapa con ese mismo argumento. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y tú qué piensas acerca de eso? Y así. Y el Señor toma esa herramienta, y con el mismo argumento que ellos presentan sobre el Mesías los atrapa y les dice: desde el principio les dije. Pero como en los temas espirituales, lo que les decía ahorita, tomamos es de lo particular a lo general. No queremos ver primero la grandeza de Dios y de ahí ir subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo hasta llegar a mi persona, sino que quiero que todo lo que creo y que todo lo que conozco de Dios parta de mí hacia los demás, ¿cierto? Porque quiero de una u otra forma ser el centro de atracción, ser la idea principal, y de eso se trata todos estos argumentos. No estamos hablando de la evidencia que la Escritura muestra acerca de Dios, sino la idea filosófica sobre la existencia de Dios. Entonces los filósofos se paran y dicen: bueno, ¿hay algún orden en el universo? ¿Hay algún propósito? Vemos que este propósito no viene porque sí, este orden no viene porque sí. Y encontramos allí el argumento teleológico. Quiero que hagamos una pausita, nos tomamos un cafecito y continuamos.